Otra matriz de opinión que ha venido siendo introducida, incluso popularizada por Hillary Clinton, la secretaria de Estado, es que en México existe una narcoguerrilla o una narcoinsurgencia. Esa matriz de opinión tiene que ver con que ella dice que los grupos criminales en México ya utilizan prácticas propias de, ella dice, los grupos terroristas o insurgentes, le hace guerrilleros. Como ejemplo, ella usa un ejemplo muy poco sólido, que es la aparición de carros bombas en México. Es decir, cuando ella dice, no, ya los grupos criminales actúan como los grupos terroristas, usa de ejemplo justamente un carro bomba que estalló aquí en Ciudad Juárez, en donde ya había un muerto sembrado y murió lastimosamente un paramédico. Pero cuando uno ve carros bombas en Irak, en Afganistán, o los que ponía Sendero Luminoso en Perú, los carros bombas generan muchos muertos y muchos heridos, lo cual a mí me lleva a especular con que en realidad los carros bombas no obedecen a los grupos criminales, sino que tienen una lógica de Estado y que son puestos o que son hechos estallar justamente para poder justificar estas matrices de opinión que asimilan a los grupos guerrilleros con los grupos de crimen organizado, como se ha dado a llamar, en particular a los traficantes de droga. Y en los últimos meses se habla de una insurgencia criminal. Una insurgencia criminal refiere a lo mismo. Hay un experto en contraterrorismo de Estados Unidos vinculado a los marines, a la infantería de marina, Sullivan, que plantea que en México los criminales ya utilizan formas de guerrear propias de las guerrillas e incluso que pueden utilizar formas propias de un ejército regular para controlar territorios. Pero la trampa acá es que a fuerza de repetirla la población o sobre todo los medios y también en la academia se hacen a la idea o repiten de manera acrítica que en México hay una insurgencia criminal. Si hay una insurgencia criminal, lo que hay que aplicar como antídoto es la contrainsurgencia. Es decir, Estados Unidos a fuerza nos quiere encasillar para poder aplicar a gusto las prácticas que ellos vienen aplicando en Afganistán, en Irak, lo que comienza a pasar en Pakistán. Y son formas distintas en la forma, pero similares a lo que ocurrió en Irak, a lo que ocurrió en Libia, a lo que está ocurriendo ahora en Siria. Es decir, son procesos de desestabilización que tienen una parte de guerra psicológica, donde lo mediático juega un papel principal. En este caso, el papel del duopolio de la televisión, de Televisa, de TV Azteca, es clave, pero también el de la prensa escrita, en la repetición de estas matrices que generan un clima, digamos, que favorecen las políticas de mano dura, que favorecen la militarización y que de alguna manera encubren o justifican de manera encubierta la paramilitarización. En México también se da el grupo de la actuación de compañías privadas de seguridad, nombre eufemístico, que en realidad son empresas de mercenarios que son subcontratados por el Pentágono, por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, para llevar a cabo justamente acciones propias de la guerra sucia, acciones que si la hacen soldados mexicanos, la Marina, la Policía o, dado el caso, el Ejército de Estados Unidos, pueden ser tipificadas como delitos y entonces se encargan a agentes subcontratados civiles que han venido peleando guerras en varias partes del mundo. ¿Qué importancia tiene presentar la denuncia ante el Tribunal Permanente de los Pueblos? Bueno, hay que plantear a la audiencia que el Tribunal Permanente de los Pueblos, heredero del Tribunal Russell, son tribunales que emiten un juicio moral, es decir, las resoluciones de este tribunal no son vinculantes, no quiere decir que este tribunal establezca una sanción jurídica al gobierno mexicano y que el gobierno mexicano tenga que obedecer las resoluciones de este tribunal. Sin embargo,
el Tribunal Permanente de los Pueblos, su fuerza, es una fuerza moral. Podría pensarse que, bueno, que en un mundo tan cínico, tan hipócrita, ¿para qué puede servir una sanción moral? Sin embargo, tenemos que ver, para poner un ejemplo, que en el caso del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Colombia, uno de los ejes fue enjuiciar a las compañías transnacionales, en particular algunas compañías fruteras y madereras que actuaban en territorio colombiano y que justamente llevaban a cabo vía grupos de sicarios, de mercenarios, el asesinato de dirigentes sindicales, pero a su vez, por ejemplo, para poder cultivar miles de hectáreas con frutales, llevaban a cabo una política que utilizaba paramilitares junto con el ejército para un desplazamiento forzado de población, para poder después utilizar esas tierras para sus plantaciones. Parecería que el juicio moral del Tribunal Permanente no iba a servir para nada. Sin embargo, después de ese tribunal en Colombia, un año y medio, 2 años después, una gran transnacional frutera, la Chiquita Brands, fue sometida a un juicio en un tribunal de Estados Unidos y tuvo que pagar una indemnización a las víctimas. Justamente en este caso se logró comprobar que esta compañía había hecho asesinar dirigentes sindicales. Colombia es el principal país del mundo donde, en el marco de la seguridad democrática, se ha llevado a cabo un exterminio de trabajadores, en particular de dirigentes sindicales. Entonces concluyo, lo que va a salir de este juicio, de alguna manera, no es vinculante, no tiene la fuerza de obligar a México a cumplir la ley, pero en definitiva esto le da una visibilidad a México en clave de terrorismo de Estado que antes de esta reunión no tenía. Pues agradecemos tus reflexiones, Carlos. Si quieres compartir algo que no se haya preguntado. No, está bien. Creo que bueno, que la idea también es que a partir de lo que sucede aquí en el tribunal, más gente afectada, más familiares de víctimas, entienda que la necesidad de participar, ¿no? Es decir, la necesidad no solo de hacer el duelo por sus víctimas, sino también de denunciar y participar para que se haga justicia, ¿no? Es decir, una de las partes, el eje, digamos, nodal de este Tribunal Permanente de los Pueblos, que reúne a las 7 audiencias, tiene que ver con la impunidad, es decir, con la ausencia de justicia en México, ¿no? Es decir, sabemos que en el marco de la guerra de Calderón, solo el 95% de los temas de asesinato han quedado impunes, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de participar para tratar de que se haga justicia, porque otro de los ejes tiene que ver con la ausencia de justicia, la carencia de justicia en México. Es decir, lo vemos con algunos casos de la Suprema Corte de Justicia, en donde, por ejemplo, en el caso Acteal, ha dejado libres a los autores materiales de la muerte de 47 indígenas tzotziles. Entonces, bueno, es necesaria una mayor participación, también es necesaria una mayor difusión de estos temas mediáticamente para, de alguna manera, contrabalancear en la medida de las capacidades el gran poder que tiene, el gran poder mediático de las redes, del gran capital, que para el caso de México no son solo Televisa y TV Azteca, y que, como decía antes, hay una red de redes del gran capital que a través de sus medios difunde matrices de opinión que encasillan no solo a los estados, a los gobiernos, sino también a los pueblos.